Hola, soy Dani Hola, soy Sami. y bienvenidos a un nuevo capítulo de Brindis Literario. Vamos a brindar por los clásicos. en ¡Los esta clásicos! ocasión. ¡Sí! ¡Salud! ¡Salud! Hoy ya trajimos una selección especial de libros clásicos que creo que no hemos hablado en estos capítulos. Sí, vamos a O intentar. sea, me refiero, de estos libros que trajimos no los hemos mencionado anteriormente. Sí, o muy a la rápida. Exacto. Pero antes de ir con los clásicos, como ayer fue el día del libro, nos vamos a intercambiar nuestros regalos del día del libro. Sí, estamos grabando esto un 24 de abril, ayer 23 de abril. ¡Feliz día del libro! Así que, Sami, un regalito para ti. No sapes, que no está bien cerrado. Ah, ya. Ya, ¿con dos lo abrimos? Espérate. Ya. Podemos pensar, como decir por qué elegimos este libro o algo Ok. así, ¿o no? Bueno, Ya. yo parto. Ya. Bueno, parte tú. Porque tú lo tenías más preparado que yo. Yo elegí ese libro porque tengo muy mala memoria de qué libros has o no has leído. Entonces dije, voy a elegir un clásico, ya que la temática es los clásicos. Ah, ya. Y dije, uno que sea una edición bonita para poder tener tapadura, idealmente que no tengas. Muy bien. Sí. Fue una gran reflexión. Esa fue mi decisión de por cuál te traje el libro que elegí. Ya, yo tenía muchas opciones Ya. de las que habíamos hablado, pero como sabía que con Pete igual se intercambia el libro, dije ya, quizá alguno de estos Pete lo va a elegir. Claro. Y efectivamente lo hizo. Sí. Entonces dije voy a elegir uno que a mí me gusta mucho, Ya. que creo que es algo que mezcla dos cosas que te va a gustar, que es distopía y feminismo, y que lo encuentro muy bueno, como que a mí me Ya. tocó mucho cuando lo leí, entonces Oh. dije ya, este puede ser una buena opción. Quiero abrirlo. Ya, abramoslo. Ya. Primero, salud. Salud. Porque qué rico hacer un regalo de libro. Sí. Es lo mejor, es el mejor como rito que existe. Nos faltaron las flores, pero ya se vendrán. ¿no? Ya se vendrán, sí. ¡Ah! ¡Te lo mencionaste! Sí, pero ¿Alguna muy vez? poco Sí. te lo he mencionado. El año de gracia, para leerlo. Sí, y mira, te hice uno dedicatorio. Lo voy a leer después para no llorar en cámaras. No, lea ahora. ¿Ahora? lea ahora. Sí. Yo solo sé que te traje uno, me acabo de dar cuenta que no ¿Qué tenía. tengo acá? Pero está muy lindo. La edición Ah. es muy bonita. Traté de averiguar, es que la Sami tiene tantos libros que eso es como difícil de elegir uno, pero pensé eso, dije como un clásico que puede que lo haya leído, pero una edición bonita, eso pensé. Sí, la edición es muy linda, pero Sí. aquí está. Es que lo vi ahí, ahora que lo sacaste. De hecho, el que voy a hablar ahora. Sí, pero bueno, tiene una edición bonita. Sí, y si no, está mira, muy linda la le conté edición. que te cambie. Ah, ya. Bueno, Por pues vamos a ver si si lo acaso. aplicamos o no. Quizás sí, pues quién sabe. Sí, po. ¿Quieres que lo lea en vuelta? Como tú quieras, me da un poco de vergüenza, pero... Ah, ya, entonces lo dejamos para el misterio. O por último, coméntenos si quieren saber y tal vez ahí les comentamos que escribieron. Claro. Linda. Gracias, ¿no? Me encanta el año de gracia. Sí, la portada es muy linda. Sí. No existe en tapadura este libro, pero... Está perfecto. Me suena que lo comentaste en algún capítulo que tenemos, pero muy como por encima. Creo Puede que ser. cuando hablamos de distopías puede ser algo así. Puede ser. Me gusta. Sí, porque efectivamente lo que me regaló Pete fue uno de los que Sí. habíamos conversado. ¿Qué otro libro recibiste este día del libro? ¿O te autorregalaste Me para este día del libro? autorregalé, sí, uno. El último de Brandon Sanderson. ¿Cómo Ya. se llama? Las Islas de Agua Oscura, algo así. Perfecto. Ese me Sí. regalé. Y regalé otro. Le regalé a mi pololo La Caída de Gondolin. A tu novio. A mi novio, perdón. La Caída de Gondolin. ¿Qué es? De uno del Señor de los Anillos. Ah, perfecto. Sí. Buenísimo. Como está leyendo el Silmarillion. Ya. Está como ya muy obsesivo con la cuestión. Todas las noches es como, "Oh, mira lo que va pasando. Y esto, y yo ya, bueno. Ya, está bien. Entonces Qué le regalé ese, buena, sí. qué choro. Yo me autorregalé como 2 libros este año porque me encargué y yo justo ahora para abril una edición bonita del Ruiseñor, que es uno de mis libros favoritos. Está del muy último linda la tiempo. edición y es Muy muy buen linda, libro. sí. Después tal vez la mostramos en cámara. Pero muy bonito, sí, y me llegó justo en abril, pero también me autorregalé el último de Brandon Sanderson. Aquí somos fans Sí. de Brandon Sanderson. Y que Le hemos dice dicho cualquier- muchas veces que vamos a hacer un capítulo de él, pero hay que prepararlo muy Ay, bien. sí. Sí, Cuando haya más tiempo en la vida. cuando haya más tiempo en la vida. Y regalé el Caballero de los 7 Reinos a mi marido, Del George. del George Martin. Sí, pues y ahora que está la serie, está bueno. Sí, la serie está súper buena, me gustó harto. Yo no la he visto. Pero sé que es una parte del libro y como que el tono
llama mucha atención, así que está El bueno tono para lo leerlo. encuentro distinto al del Sí. El Señor de la Nieve, así ya estoy pegada con la cuestión. A Game of Thrones. Sí, al de Game of Thrones. Así Ya. que sí, es como más ameno, más rápido, más fácil. Buenísimo. Bacán. Bueno, volvemos con nuestro tema de hoy, clásicos. Clásico. ¿Qué hace un clásico? ¿Qué hace que un libro sea un clásico, Sammy? ¿Qué hace que un libro sea un clásico? Como, diría que no es una cosa en particular, sino que es una mezcla de hartas cosas. No es solo que sea viejo, ¿no? Como Claro. que no es que sea antiguo, lo hace No como necesariamente. un clásico, no. Ujú. Sino que lo hace que haya perdurado en el tiempo. Eso es como una de las cosas más clave en el fondo. Sí. Que siga siendo vigente, que se siga leyendo y que los temas que trata a día de hoy todavía sean como actuales. En el Claro, fondo. y que sean como universales, de cierta manera. Claro. También. Y se mantenga universal y también que pueda enganchar a las nuevas generaciones. Pero todo eso conlleva lo que es la perduración durante el tiempo. Claro, lo han finalmente, leído del libro. muchas generaciones y quizás todas esas generaciones han interpretado Sí. cosas quizás diferentes a lo largo del tiempo y sigue siendo vigente, se sigue pudiendo como sacar Claro. nuevas lecturas. Y también lo que agregaría como un clásico es que incluso es un libro que uno puede releer varias veces en la vida y también te sigue contando cosas nuevas o te sigue resonando de una u otra manera. Claro. Entonces como que aparte es como la perduración en el tiempo como desde que se escribió con todas las nuevas generaciones o nuevos como contextos que existen, pero también como en la vida de uno poder ir releyéndolo y que también siga siendo vigente. Claro, y eso toca el tema de que suele tocar temas, como tú dices, universales, como que son siempre y probablemente siempre van a ser relevantes, como el amor, el poder, no sé, Claro. la justicia, el sentido de identidad, la muerte, no sé, todo ese tipo de cosas que son inherentes al ser humano, entonces siempre van a tener trascendencia. Sí, Pero creo que también se mezcla con que tenga o siga teniendo influencia cultural y también literaria, en el fondo que, no sé, estéticamente haya roto como ciertos parámetros o las temáticas fueron como muy potentes y novedosas o fue, no sé, innovó en la forma de narrar Claro. como ciertos temas. y que hoy en día ya es referenciado constantemente o reutilizado la misma temática y reinterpretado, pero como que el origen está ahí. Claro, sí, Sí. como que mezclando todas esas cosas, como que en general hay un clásico, ¿no? Sí, totalmente. Y sigue siendo valioso en ese punto, como la forma de escribir, quizá el lenguaje que se ocupa, o cómo se estructura el texto, Claro. o qué sé yo. Como que en ese reutilización o referencias que haga la cultura popular en general, porque puede ser literaria o no literaria, pero que acuda a eso, de ahí también está como su influencia o su innovación, Claro. al final como lo disruptivo que fue. Sí, había una cita que me apareció, no me acuerdo de, que dice como que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Ay, me salió la misma cita. Sí, ya. Como en Google. Sí, me gustó Una como búsqueda. que, claro, Sí. hay algo ahí, pero siempre como que le puedes sacar Sí, nuevo contenido. según Ítalo Calvino, que no sé bien quién es, Yo tampoco. dijo esa cita sobre los libros, que es como un poco este tema de la relectura constante también. Y está Entonces, interesante. Sí. Yo no sé si he releído muchos clásicos, pero sí, por ejemplo, El Principito del que ya hablamos. Y claro, leerlo de niño, de adolescente, es muy distinto de leerlo ahora Sí. de adulta. Sí, yo también no he releído los clásicos que traje necesariamente, pero los he revisitado porque se han interpretado después en películas o en series o musicales. Entonces la historia misma la he vivido varias veces y sigue contándote algo distinto, o también porque esa reinterpretación le pone los énfasis en cosas, partes distintas que también te va reencantando con la O historia. como tú dices, la cultura pop se adueña de algún personaje o de alguna temática y la Sí. transforma. No sé, tengo Frankenstein, que ese de ya lo puse acá solo porque me gusta mucho, no voy a andar en él, pero está ya muy readaptado a múltiples millones Sí. de formas y de todo, y al final como que la gente lo hace suyo. Tal cual. Y es porque tiene un poco estas temáticas universales que cualquiera puede conectar con eso y tomarla y reinterpretarla y elevarla. Sí, está para masticarla una y otra vez en realidad. Sí. Bien, hablando entonces de clásicos, hoy día les quisimos traer, cada uno trajo como dos principales para hablar más y como algunas otras referencias para ir comentando y conversando. ¿Sí que partes tú, Sam? ¿Con el que tienes ahora duplicado? Ya, espérate, iba a partir con Ah, otro ya. que no lo traje porque no lo tengo. O sea, según yo lo tenía, pero no lo encontré. Así Ya. que no sé, lo vamos a poner por acá. Que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ah, ya, perfecto. Ya, ese libro lo leí como hace varios años ya, nunca lo he releído. Pero me acuerdo que no sé, me impactó mucho el libro, me gustó harto, es cortito. Lo leí así como en 2 tardes porque estaba muy, muy como enganchada con el libro. Y la premisa... ¿Eso de qué trata? Porque yo nunca lo he leído.
Sé que a mi hermana le tocó lectura obligatoria en el colegio, pero a mí no. Ya. Y cuando lo leyó, yo de chica lo confundía con Frankenstein. Como que pensaba que Dr. Jekyll era como que nacía Frankenstein. No me preguntes por qué. Ya. No mezclaba. ¿De qué trata este libro? Yo creo que en A grandes este rasgos. capítulo, o sea, vamos a hacer spoiler porque son libros como un poco muy, Bueno, sí, muy son sonados, clásicos ¿cierto? Y quizás podemos irnos un poquito con Sí. algún spoiler por ahí. Ahí te va a sonar porque quizás confundían con Frankenstein. Porque también Dr. Jenkins es un doctor, efectivamente, como en una época más victoriana, así como antigua, y él crea como una pócima que le permite como separar su lado bueno de Ya. su lado malo, Ok. ¿ya? Y cuando se toma esta pócima se transforma en Mr. Hyde, Ya, que perfecto. es súper violento, como cruel, como un poco sin escrúpulos, Ya, ¿cierto? pero Como... nada que con lo que yo imaginaba. No sé por qué lo confundí. Y entonces tiene como esta dualidad, ¿ya? Y tú creo que, no me acuerdo 100%, pero creo que el narrador es como un amigo de Dr. Jenkins que no entiende esta relación que tiene con este Mr. Hyde, Ah. como pero ¿por qué lo defiendes? ¿O por qué son amigos si es que esta persona en realidad es tan mala, tan perturbada, Pero no etcétera? sabe que son la misma persona. No sabe al principio, por Ya. lo menos. Y claro, y no sé, pues Dr. Jenkins lo deja en su testamento, como que lo protege, etcétera, y el amigo como que No entiende. no entiende nada, ¿no? Y es súper, bueno, heavy porque, claro, vive su vida como un respetable doctor, etcétera, pero por, no sé, las noches o en otros momentos se transforma en Dr. Hyde, o sea, en Mr. Jenkins, que deja salir todo su lado como perturbado. O toda esa, en realidad lo pensáis como toda esa naturaleza a lo mejor, que tenemos impulsos violentos, inmorales de alguna otra manera, que no sé, pues la sociedad te lleva a reprimirlo, y con esta pócima no hay ninguna represión, Ya. finalmente. Entonces creo que por ahí comete un asesinato, ponte tú, Ah, como perfecto. cosas así. Bueno, el spoiler es que todo se sale de control y él empieza a salir Mr. Hyde como sin tomarse la pócima. Que es como el malo. Claro, empieza Perfecto. como a empezar a A tomar arrancársele, control un sí, poco del cuerpo. claro. Ujú. Y ahí empieza como a haber todo un problema, porque igual Dr. Jenkins es como que sabe que la está cagando, pero no quiere dejar de ser Mr. Hyde. Hay algo adictivo en esto. Como poderte actuar sin escrúpulos. al final. Exacto. Y bueno, al final queda la pura cagada y creo que se termina como porque ya no Ya. hay mucho más que hacer, ¿no? Y nada, pues es heavy todo esto, como que siento que trata premisas como muy interesantes de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, esto de la adicción a lo malo, como que se ha visto harto, como lo malo puede ser seductor, puede ser Claro. adictivo, pero además que, no sé, Mr. Hyde no es solo lo malo, sino que también es, no sé, esas pulsiones sexuales que a lo mejor son reprimidas por la sociedad, sobre todo victoriana en ese tiempo. Sí, po. Es como el ello de Freud. Eso te iba a decir, es muy como el ello sería como un poco esta persona que pone criterio de realidad, como estas son las normas sociales. No, esto ese es el yo. Perdón, el yo sería como el El bueno, sí. que es como contrólate, tenemos que estar acá, y otro es como hago lo que quiero por mi pura satisfacción personal. Pura satisfacción. Sí. Es muy freudiana la cuestión. ¡Qué loco! Y eso que este libro se escribió, bueno, antes de la teoría de Ya. Freud del ello, el yo, el super yo. O sea, tal vez podemos decir que Freud plagió Se a- inspiró. Pero sí, como que veis toda esa dualidad, como esto, y como la sociedad a lo mejor al ser tan a veces represiva, en ese tiempo Claro. por lo menos, puede hacer que reprimas tanto que de alguna manera va a surgir este impulso. y de mucha forma mucho más exacerbada. al final. Exacto, como mucho más violentas a lo mejor, de que si se permitieran, obviamente Claro. dentro de la moralidad y el cuidado al resto y etcétera, ciertas cosas, Claro. que tú pudieras vivir más libremente. Sí. ¿No? También puede ser un poco como que no necesariamente sea que es malo, sino como se ve de forma negativa, trae de repente mucha emocionalidad o mucho como placer propio, por así decirlo. Y que no necesariamente tiene que ser negativo, sino que tal vez en esa época, en ese contexto, lo interpretan como algo negativo. Exacto, de hecho como que es muy reflejo de la época en el fondo, como que esa época era muy represiva, muy de la imagen pública, de cómo te Claro. presentas, de estar impecable, de reprimir, pues, reprimir Sí. como todo eso. Entonces como quizás ese ello es todo lo que la sociedad te está como obligando a mantener Claro. como oculto de alguna Y en manera, ese ¿no? sentido, ¿por qué crees que es un clásico? ¿O por qué crees que se considera un clásico este libro? Bueno, el tema- Pensando que tiene muy el contexto de la historia de esa sociedad, que igual hoy en día creo que se
puede replicar en algunos países, en algunos lugares de alguna u otra manera también. Claro. O grupos dentro de una misma sociedad. Ajá, pero creo que un poco más allá de eso, como que el tema del bien y el mal es algo que siempre está y sigue estando en debate, como, no sé, el humano es inherentemente bueno, es inherentemente malo, la sociedad te corrompe o al revés, la sociedad te hace ser empático y colaborativo. Creo que ese es un punto, como el tema del bien y el mal, que en realidad no hay respuesta mucho a aquello, o si hay respuestas son contradictorias. Y por otro lado el tema de la identidad, como que tiene mucho que ver con la identidad del ser humano, pues como tú tienes tu luz y tu sombra, como quizás... ¿Cómo lo integras eso, un poco? cómo lo integras y que el verte como dos personas distintas o lograr separar eso es imposible. Y si lo haces, como que te escindes, tu personalidad como que se quiebra en algún punto. Y hay que encontrar maneras de juntar ambos. Como de aceptar también ese lado oscuro de uno de repente para poder vivir de forma más integral. Claro, que eres gris, por decirlo de alguna manera. No, aquí todo es muy blanco-negro. Claro. Y no existe eso en la identidad humana, la personalidad humana, ¿no? Entonces creo que esos temas, bien, mal y la identidad, son dos temas como muy potentes que siguen vigentes, siguen en boga, ¿no? Y hay otros ejemplos un poco esto, como, no sé, pues todos estos superhéroes que tienen alter egos, ¿cachai? Que habla un poco de lo mismo, obviamente a otros niveles, pero como de la separación de ti en dos personalidades opuestas, y como eso siempre termina trayendo como ciertas dificultades, ¿no? Sí. Oye, suena muy interesante el libro. Sí. No puedo creer que mi hermana lo leyó y le gustó. Y yo no tenía ni idea de qué trataba. También me hace a veces como acordar... que nunca lo pensé mucho. Es que bueno, en el colegio uno no piensa mucho en la lectura, como que te obligan. Pero a mí me hace pensar como, no sé, por ejemplo, esos típicos personajes que tienen un sótano donde encierran a sus hijos, qué sé yo. Es como, y por fuera, pero es que los vecinos, es que yo nunca lo hubiera creído, porque era como tan amoroso y tan bueno y tan buen ciudadano. Exacto, y como que me resuena mucho con eso también, cuando salen las noticias como una persona que también suele ser médico, abogado, no sé, como profesiones respetables y qué sé yo, y en realidad tiene una vida en el fondo como muy turbia. Sí. También como que me resuena mucho con eso. Sí, y eso es como está súper vigente y se ve en las noticias del día a día, caché casi. Sí, es heavy. Pero lo que vincula ahí con Frankenstein es el tema como de la ciencia y la ética, ¿no? Como un poco cuando la ciencia se te arranca de tu control. Como en este caso el monstruo, qué sé yo, pero acá es este tema de la pócima, como qué tan ético finalmente fue hacer esto. Y qué consecuencias tiene que la ciencia avance tan rápido y que no tengamos normativas o no sé, un montón de cosas. Y tratar como un poco de jugar a Dios, o por así decirlo, de cierta manera. O sea, Frankenstein es mucho más explícito porque crea vida, pero acá también de esta forma, o sea, como que cambia y siente su propia personalidad. Claro, y sin tener en cuenta las consecuencias sociales que eso va a tener. Pues imagínate, todos anduviéramos por ahí como escindiendo nuestras personalidades de esa manera. Bueno, hay una serie, Severance, que trata justo de eso, pues como una empresa que tiene un equipo de trabajo que para que sean más productivos y para que funcione mejor, las personas le ponen una especie de chip que cuando entran a la oficina, su personalidad se separa. No recuerdas nada como de tu vida, ¿no? No sabes nada de tu vida afuera, y cuando sales de la oficina no sabes nada de la pega adentro. Por tanto, es una pega media como confidencial, por así decirlo. Pero lo terrible, me acuerdo, que me angustiaba mucho en esa serie, era que la personalidad que vive en la oficina, su experiencia, es estar siempre ahí. Porque cuando se sube al ascensor, después cuando despierta está bajando en el ascensor. Nunca tiene la experiencia de vivir fuera, entonces no conoce el cielo, lo conoce conceptualmente porque es una personalidad que se incendió, ¿cachai? Pero no tiene la vivencia del cielo, de lo que es el aire libre, de las otras personas, de quién es su mamá, quién es su papá, si tiene pareja, no tiene pareja, ni idea. Y viven ahí y quieren tratar de salir de ahí, entonces amigamente, ¿qué tan ético es un poco dividir esa personalidad hasta qué punto son personas distintas o es la misma persona? Sí, ¿cachai? Y por qué uno tiene derecho sobre la otra. En este caso, sabes como el bueno derecho sobre su personalidad mala, que después trata de tomar control de ese cuerpo. Sí, porque al final es como otra persona. Es que eso te cuestiona ahí también, pues estas personas ya son totalmente distintas, o cómo se pueden integrar en una misma persona. Sí. Y quién tiene como el derecho, por así decirlo, sobre ese cuerpo para poder vivir su vida también. Si entonces que consideramos que son personas distintas a la misma persona, o porque una original crea otra vida de la cual solo después tiene control. Dentro de ti mismo, ¿no? Sí, sí. No, está muy interesante el libro. Sí, es muy interesante, y todos esos son los puntos positivos. Obviamente quizás tiene sus puntos flacos, por ejemplo, que todo esto es muy, como te digo, blanco y negro, muy como sin tantos matices, obviamente.
como que quizás se simplifica un poquito la idea de el mal, por decirlo de algún modo. Pero yo siento que igual está justificado, como en el fondo es lo que trata de transmitir y quizás es más sencillo. Puede ser por la época, además. Sí, y es sencillo de entender así. Claro. Como considerando que, no sé, pues, por ejemplo, ahora es una lectura obligatoria cuando uno es más pequeño y todo, como que es más sencillo de entender. Sí. Ahora hay que tener detrás que toda la vida es un poco más compleja. Claro, pero para lo que quiere transmitir el libro es lo que funciona también. Sí, como que está y hacerlo un poco más de esa manera. Sí, a mí me Está gustó interesante. harto, como que lo disfruté. Lo disfruté harto leyéndolo. Me lo pasé bien. ¿Hace cuánto lo leíste? Más o menos, ¿cómo qué edad tenía ahí? O sea, fue como en el colegio, en la época de la universidad. Yo creo que tenía como unos 20 y pocos. Ya, como en la época de la universidad. Sí, ya. Sí, por ahí. Ah, igual hace harto tiempo. Sí, por eso no me acordaba también, tuve que hacer un gran esfuerzo mental para acordarme de todo. Pero sí, por ahí, 20 algo. Ya, perfecto, buena. Tal vez será hora de leerlo. Me lo quiero comprar, de hecho, como que ¿Sí? está ahí como en mi vista, por ahí, porque Bueno. no lo encontré. Sí, no, o sea, yo lo he visto, pero no como en ediciones como bonitas, sino como la típica edición más como lectura escolar, como de bolsillo. Hay uno de esta que lo tiene, como ¿Sí? de alma clásica. Buena. Me gusta esa editorial. Sí. Dicen que la traducción a veces no es como la mejor. Yo no lo sé. No tengo tanto bagaje ahí como para poder determinarlo. Pero he escuchado algunas críticas a eso. Ya. Si ustedes saben, nos pueden comentar, sí. Bueno, otros también son pingüinos, porque no sé si pero había otros que estuve viendo en la librería que trajeron muchas ediciones así como de clásicos, pero como bonitos y como con tapa dura y más como de colección un poco. Creo que esto puede ser muy superficial, pero siento que al hacer esto fomentas igual la lectura de clásicos. Todo el rato. Que yo tampoco idealizo los clásicos ni creo que es mejor o peor lectura que otros libros, pero como estamos hablando que son temas como tan inherentes al ser humano, creo que es bueno que uno se acerque como a este tipo de lectura. Aparte, igual todas las personas, o sea, yo creo que la gran mayoría de las personas, para no decir todo, igual no sacamos un libro por su portada. Sí. O sea, tú entras en la librería y si no sabes bien qué quieres leer por alguna recomendación, a veces te guías por la portada. Y de repente también te llama la atención querer comprarlo, un clásico, que sea bonito, que lo puedas tener ahí, que como que te parte el disfrute, yo también creo. Y bueno, y antes de todo este boom de ediciones bonitas, los clásicos eran muy feos. Eran muy feos. Bueno, yo tengo acá uno. Tenían ediciones horribles. Y nada, pues hay que admitir que mucha gente es verdad que compramos libros porque se van a ver bonitos también, aparte de leerlos, obviamente. Obvio, sí. Entonces, no, y también es la oportunidad de repente de, no sé, hacerlo lista en el colegio, el libro que va en la casa con tus hermanos, con tu familia, ¿cachai? Y tú querés tenerlo porque te gustó y te hacen la inversión en esa visión. Claro, así que te llena. Me parece bien, como que me gusta esa parte, como que no solo los libros populares, actuales, como que se saquen en ediciones bonitas, sino que también como los clásicos. Aparte, prefiero eso a que me saquen los libros con las portadas de las películas. Ay, sí, qué horror. A mí me encanta el cine, pero eso yo encuentro que es lo peor que pueden hacer, es poner la portada de una película a un libro. No, por favor. Me prefiero que cuando se viene la película, yo trato de comprar el libro rápido, antes de que le cambien la portada. Sí, porque después no quedan, ¿cachai? Creo que últimamente lo hacen menos, igual. Pero hubo un tiempo en que estaba como muy en boom. Como que todos los libros que tú los encontrás como en esa edición después con la portada de la película. Que yo creo que hubo mucho alegato al respecto, a nadie le gusta. De mopo. Pésimo, porque... Aunque ames a los actores que aparecen. Sí, y puede que la adaptación sea espectacular, ¿cachai? Pero esa es la película, po. Me compro el póster de la película para eso. Sí. Y el libro es con su portada. Buenísimo. Yo traje... Espérate, brindemos por Dr. Jekyll y Mr. Sí. Hyde. Porque es un muy buen Me libro. gusta. Creo que... Por supuesto. En la pausa comercial. Pausa comercial. Introducir música de pausa comercial. Ay, gracias. Aprovecha también seguimos un poquito igual. Que tu copa es más grande, pues, Dani. Es un vino no auspiciado. Así que no vamos a mostrar de quién es, pero si alguien quiere auspiciarnos, nosotros felices. Ya se vio en todo caso, pero... Bueno, pero igual, no lo vamos a mencionar. ¿Tú de cuál libro quieres hablar? Yo voy a hablar primero de uno que no he mencionado, creo que en ningún capítulo de este podcast. Por eso también lo traje, y creo que es el más clásico de los clásicos que he leído, que es Los Miserables, que me encantó. Yo sabía que ibas a hablar de Los Miserables. Bueno, hablando de portada, este es como típica edición de un libro clásico de esa época, editorial Andrés Bello. Este libro no lo leí como lectura escolar para nada. Me acuerdo que me lo había recomendado mucho una amiga en el colegio, que lo había leído, que le había encantado. Después otra amiga me recomendaba mucho la película y nunca la vi, y me acuerdo que en la universidad iba a salir el musical, la película musical con Hugh Jackman, Anne Hathaway, esa.
Y bueno, yo en ese momento veía todas las películas nominadas a los Oscar, entonces dije, este es el momento de leerme el libro, porque si veo la película musical, me encantan los musicales además, Nunca iba a leer el nunca libro. iba a leer el libro, ¿cachai? Entonces ahí lo compré y lo leí. Y me sorprendí demasiado, como que en ese momento no leía este tipo de libros, ¿cachai? Como que antes leía mucho más fantasía, estaba como... Esto fue como en la universidad cuando salió esta película, no me acuerdo muy bien. Pero en el colegio ya estaba siendo más lectora, pero leía, no sé, Harry Potter, Los Juegos del Hambre, Crepúsculo, ese tipo de libros, ¿cachai? Claro. No había leído un libro así como de la realidad. Fue un gran salto entonces. Sí, estuvo como Planeta Tierra, ¿cachai? Así como ficción Ya más histórica. histórico, sí, po. ¿Cachai? De hecho, lo acabo de procesar, es mi primera ficción histórica que leí, ahora que lo pienso. Época histórica, ni siquiera época moderna, más es como el pasado, o sea, como que tenía muchas cosas que era como, ¿por qué me gustará a mí este libro? Pero como está el musical, y me encantan los musicales, dije, lo voy a leer. Oye, y antes de que sigáis, como ¿qué tal la narración, como el lenguaje y todo? ¿Es muy difícil o...? Caché que no recuerdo que me haya costado. Ya. Para nada, sí. No, encuentro que no tengo recuerdos de que haya encontrado que está así como en, no sé, como español antiguo, o como muy descriptivo, ni nada por el estilo. Como que lo encontré muy normal. Ya. Obviamente no es como las otras novelas que mencioné que se leen mucho más rápido. ¿Cacheta? Es como mucho más simple. Sí tienen más descripciones, pero no es como que sea pesado. Ya, que yo Sí. me acuerdo que una vez lo intenté empezar y no estaba en un mood En como un mood. apropiado, y entonces nca me he hecho una idea realmente. Ya, sí. Yo no recuerdo que me haya costado la lectura. Ya. ¿Cachai? Tal vez sí puede ser un poco más densa, pero no, creo que estaba muy motivada por querer leerlo. Y bueno, ¿de qué se trata? Para quienes no lo saben porque tal vez no han visto la película, el musical o no han leído el libro, está como en Francia 1700, esa época, donde está como naciendo la Revolución Francesa para poder sacar a los reyes, a la realeza. Pero antes de esa época lo que me gusta es que no es como que siga héroes históricos, sino que es como la gente normal, por así decirlo, y sigue al personaje que es Jean Valjean, que es un hombre que está condenado a 19 años de cárcel porque robó pan, ya que no tenía plata para comprar pan, y se robó una hogaza de pan para poder darle a su familia, a su familia, y bueno, lo encuentran y lo está cumpliendo una condena de 19 años de ¿Que cárcel. este es Wolverine? Es Wolverine, es la que hace Hugh Jackman, sí. Bueno, es que también después he visto muchos musicales, entonces como que me confundo, pero sí, Hugh Jackman, Wolverine. Él hace de Jean Valjean y una de esas logra escapar de la cárcel y gracias también a la, ¿cómo se dice? Como a la misericordia que le entrega un cura, que un sacerdote con el que se encuentra, que le regala unos candelabros, él logra salir adelante. Como para vender, en el fondo. Claro, como que lo pilla robándose los candelabros, pero después como que le demuestra un poco como perdón y le entrega esto, y ante ese acto un poco de, no sé cuál es la palabra, como de misericordia o de como bondad que recibe, Jean Valjean como que logra restablecer su vida y tratar de poder como redimirse en los errores que cometió, ¿cachai? Los robos que cometió. Ya. Entonces ahí es donde él después encuentra una niña abandonada, que es Cosette, y la adopta como su hija, una niña huérfana. Y la adopta como su hija y la cría, ya con este candelabro logró tener cierta riqueza, ¿cachai? Para poder también darle un lugar, un techo y comida. Oye, los candelabros caros. Sí, pues porque eran candelabros como de plata, No, de sí, la iglesia, en esa época, ¿cachai? Entonces, sigue un poco esa historia y va viendo hartos personajes entre medio que te van mostrando un poco todo el contexto más como social que había en esa época en Francia. Y ¿cachai? suele En ser París. como más del pueblo, por decirlo Es así, como ¿no? más del pueblo, entonces... Y sí, como dos capas, como que está como la gente del pueblo y tienes el personaje, por ejemplo, de la ama de Cosette, que es la que hace Anne Hathaway en la película, que todo lo que tiene que entregar para poder tratar un poco de darle vida a su hija, ¿cachai? Tiene todo el tema de la desigualdad social, porque también está como la realeza que se quiere un poco ya sacar a los reyes, ¿cachai? Claro. Pero también están como todos los ricos. La nobleza, La ¿no? nobleza, ¿cachai? Después también está toda la capa de los como estudiantes como educados, Pero que están en izquierdista, pro, ¿no? claro, que están los liberales, ¿cachai? Que llaman como los chicos del ABC, que eran como los que leían Voltaire y todas las ideas de la fraternidad, hermandad y igualdad, y están sacando esta revolución adelante. Y tienes a Jean Valjean, que es como que tiene todo este pasado y está tratando de redimirse un poco y hacer una entrega a alguien más criando a Cosette. Y todo eso, y todas estas historias van confluyendo en el momento en que se llega hasta como revolución, Ya. ¿cachai? Que es muy bacán porque realmente tú ves muchísimas historias, y o sea, te conté algunos de los personajes que son como los más emblemáticos, porque en el musical tienen canciones que también son muy famosas, ¿cachai? Y va siguiendo otra historia, y entre medio además está Javert, que es un policía que está persiguiendo a Jean Valjean, que sabe que se escapó y lo está buscando, ¿cachai? Y no sabe dónde está, y Jean Valjean está tratando de escaparse de este tipo, tratando de hacer una vida y redimirse. Entonces está un poco también el tema de
que lo hice mucho en el musical, ¿cachai? Es como este tipo, su vida se condenó a 19 años, perdió toda su familia, básicamente, por robar una hogaza de pan. Entonces, como ese tema de la desigualdad y de la pobreza, de que como cuál es el mínimo de lo que tú puedes o no, como condenar a una persona, Claro. ¿cachai? Y por otro lado, cómo vos te pueden mostrar bondad y cómo esa bondad te puede sacar adelante. Entonces tenés como todos estos como grupos sociales, tenés otras personas que son como más pobres y que abusan de los huérfanos para que les roben a la gente, ¿cachai? Claro, sí. Como tipo Oliver Twist. Entonces tenéis como ese tipo de personas, tenéis como la niña huérfana que este tipo la adopta, tenés como los tipos educados que están tratando y hace estos ideales, pero sí te mucho cachar qué pasa con la gente de verdad, Sí, po. ¿cachai? Entonces está muy, muy entretenido. Y Javert como un poco está cuestionando a medida que va persiguiendo a Jean Valjean, porque esta historia sigue varios años. Imagínate ¿Cachai? tener que dedicar, no sé, tu vida, tu carrera, Sí, como a po. perseguir a alguien que se robó un pan. Sí, o sea, esta historia sigue varios años y empieza a cuestionarse un poco también como que tiene sentido o no esto, ¿cachai? ¿Es el mismo persona que cometió este crimen? ¿O ya con lo que ha hecho ya cumplió su condena? Y deben estar ¿cachai? pasando cualquier cantidad de cosas más complejas a las que Claro. dedicar tu tiempo, ¿no? Sí, no, realmente es increíble el libro. Yo me acuerdo, me emocioné mucho cuando lo terminé. Y cuando vi el musical, también me emocioné demasiado porque si bien el musical no es igual textual al libro, tiene lo que encuentro que es el valor de los musicales, que es que a través de la música te logra representar muy bien la emocionalidad de los personajes. Claro. Entonces, en el musical tú no ves muchos hechos y actos. Hay mucha parte de la historia y conexiones que están en el libro que no están en la película. Ni por encima, ¿cachai? Ni que rasque un poquito. Pero todo el sentimiento y como el sentido, como como las preguntas que te plantea el libro, están muy bien plasmadas en las canciones. Entonces, por eso creo que las canciones, el musical también se volvió un clásico, ¿cachai? Como que tienes el libro, que es un clásico por todas las temáticas que toca, pero además, y que son vigentes hasta siempre hoy en día, todo el tema de la desigualdad social es como clave en general. Pero además el musical también, con la forma en que lo transmitió con la letra, la música, también se volvió un clásico. Yo me acuerdo que vi el musical y si bien no me acuerdo, como tú decís, de hechos concretos, sí tengo muy presente lo que me hizo sentir. Ya. Como ciertos momentos, como cuando Anne Hathaway se corta el pelo, Sí. Y su canción, me acuerdo que Sí. yo creo que en ese momento estaba muy emocional, Claro. me bajé llorando con esa Cuando canción. dice así como yo soñé un sueño, ¿cachai? Y mi sueño era poder vivir, básicamente. Sí, no, me acuerdo como Sí. sentir mucho con el musical. Sí, es un libro igual bien como deprimente, yo te diría, porque tiene mucho eso de repente como de como la vida y lo difícil que es la vida, también en especial en esta época, y con todo ese contexto como de lucha donde de repente te tocó vivir tener esas condiciones en las que naciste, o la vida que tienes, ¿cachai? Claro. Los sacrificios que tienes que hacer y de repente no puedes lograr, por eso es muy triste la canción de la mamá de Cosette, la que hacía de Anne Hathaway, porque es como este sueño de vida que quise y que frente no pude tenerlo y en la vida ahora me mató ese sueño, Claro. ¿cachai? Entonces, Sí, por mucho, ahora? es que a veces es verdad, pues por mucho Sí. que hagáis, como que no está en tus manos siempre como poder mejorar ciertas Claro, situaciones. entonces es como, por eso toma mucho el tema de la justicia social, ¿cachai? Como uno como sociedad puede hacer que para todos esto pueda funcionar bien y puedan vivir la vida que sueñan querer vivir. O todo lo ¿cachai? contrario. Claro. Entonces, sí, muy bonito. Entonces, como Es muy bueno por el lo libro. que me decís, siento, no sé, me puedo equivocar, que es como muy de desarrollo de personajes. Mucho desarrollo de personajes y también te diría que mucho del desarrollo del contexto social que se vive en ese momento. Y creo que son extrapolables a muchas épocas o muchas Claro. culturas distintas, pero sí. Mm. Tiene muchísimo desarrollo de personaje, como te digo, porque transmite los tiempos y toma como además como arquetipos de personajes en esta sociedad, ¿cachai? Para mostrarte todas esas perspectivas y puntos de vista, ¿cachai? Entonces encuentro que ahí está como muy bien logrado. Ujú. Y los dilemas que se enfrentan los personajes, pues también. Claro, dilemas morales y todo, Sí. que eso debe ser lo que lo mantiene tan vigente también. También, sí, porque tú partes con Jean Valjean, que no es como un héroe tampoco, ¿cachai? También la caga de cierta manera, o sea, igual cometió otros crímenes, además. Claro. ¿Cachai? Pero después hace toda esta entrega y trata de dar una educación a Cosette, y Cosette que crece aquí en este como una vida un poco más común, no conoce mucho que pasó con su mamá y se enamora de este joven idealista. Este joven idealista también se pregunta hasta qué punto vale la pena esta lucha que estamos haciendo, el sacrificio de las vidas que hagamos. Entonces tiene como mucho de eso, pero sí, es harto de desarrollo de personaje y de las problemáticas sociales que se viven Claro. en esa época. Que claro, que en esa época quizás son más agudizadas, pero que claro, las podemos llevar a cualquier espacio. Sí, no, totalmente. Empezar como yo creo que hoy en día que igual hay hartas como crisis sociales o situaciones de guerra, ¿cachai? Donde
también tú te vas a plantear como estas como injusticias sociales, pues como hasta qué punto un país, por ejemplo, puede intervenir en otro país, Sí, po. a costa de qué. Y de repente, y lo que me gusta esto, que no te lo plantea como desde un punto moralista, desde arriba, como todo esto está mal, la sociedad no tiene que funcionar así, sino que es mucho más como yéndose a la cotidianidad de la vida de las personas y desde ahí mostrando como realmente cómo es su vivencia. Sí, pues que a veces ¿Cachai? tú no decidiste nada de eso, pero Sí. te tocó estar al medio nomás, pues, y Claro. tenés que vivir tu vida al medio de todas esas caos y crisis. Y y claro, todo. entonces eso me gusta, que lo humaniza mucho yendo como a la vivencia de las personas, más que plantearte como la sociología que estaba pasando en esa época, la Revolución Claro. Francesa, Ujú. ¿cachai? Como que tiene mucha esa parte más humana. Claro. Muy Salud bonito. por los miserables. Salud por los entonces. miserables. En Es todos muy sus bonito. formatos. Sí, no, la película no la he visto, eso sí. No, pero la película musical, me acuerdo, sí, es muy buena. Sí. Es larguísima, pero es muy buena. Sí, la musical sí, pero hay una película también con... Se me olvidó el nombre de este actor. El que hace de Taken. La película Taken, el que secuestran a la hija y el papá va como a salvarla. Ya. Ese actor actúa en una original de Los Miserables y hace de Jean Valjean. Ah, buena. Se olvidó su la nombre. cacho. Y Ya. el que está por el teléfono y dice, I will find you. and I will Sé kill quién you". es, sé quién es. Ya. Esa es una película favorita de mi papá. La he visto como mil Es veces. como la película de papás. Sí. Como que juran que van a hacer todo eso. Todo el como que rato. si te secuestran, ellos... Yo le digo a mi Están papá ahí. y le dije, papá, me secuestran, yo ya morí, ya lo sé. Así como, tú no vas a poder hacer todo esto. Obvio no. Y mi papá como, yo te voy a salvar. Y como, no. No, nosotros ya las vimos las tres así muchas veces Sí. y todo. Sí. Perfecto. ¿Cuál es tu segundo libro, Sam? Aquí tengo 2 ediciones de mi segundo libro. No, ¿y por qué? Sí, compré por rascosa. Es extraño mi relación con este libro porque no... A ver, ¿cómo fue que llegué a este libro? Creo que, mira, Ujú. mi inspiración fue que Bella Swan, en Crepúsculo, leía este libro. Yo igual. Ya, leía este libro y le gustaba mucho, era como Sí. su favorito. Sí, y había todo de Heathcliff y... Sí. Todo el rato. Y me acuerdo que lo tenía mucho en la cabeza. No lo leí inmediatamente después de leer Crepúsculo para nada. Lo tomé como mucho más grande, Ujú. más adulta. Y estaba en mi época de adentrarme más en los clásicos también. Ujú. Porque además habían salido estas ediciones y yo me las había empezado a comprar. Y fue como, no voy a empezar a coleccionar esto si no me lo leo. Claro. Y agarré compré porras cosas. No tenía cero expectativas si me lo preguntáis. Como que dije, ya, vamos a ver Ujú. qué tal. Como si le gustaba Bella Swan, bueno, cuestionable. Como, Pero también te muestra por qué es un clásico. sí. De esa manera. Entonces me pasó eso y lo primero que me atrapó, como a las primeras páginas diría, no sé, el primer capítulo, qué sé yo, fue como la atmósfera que te como transmite al leerlo. Ujú. Como está ambientado como en los páramos ingleses. Sí. Y me acuerdo que cuando lo leía, te juro que como que me sentí transportada así como brígidamente como al ambiente. Sí, como neblina, Eso, húmedo. opresivo, Sí, como que como yo solo, sentía como aislado. como que, no sé, como una sensación como cuando decís como que el aire se corta con un Ya, cuchillo, como denso. Como denso, sí. Ujú. Como que todo eso me transmitió mucho y eso ya me gustó de antemano, aunque era muy poco cómodo de leer, Mm. porque no una sensación, qué agradable, Sí. pero sí me gustó mucho que lo pudiera transmitir tan fácil, Ujú. tan rápido. Eso me acuerdo que fue lo primero que me agarró y dije, ya, vamos con este Ya. libro. Y bueno, ¿de qué trata? Como... Ujú. Yo ahí, antes de eso, Dime. también lo leí, pero no lo terminé. Pero lo leí justo después del libro Crepúsculo, porque estaba con que Heathcliff, y creo que también está viendo una serie donde lo leí en el plan de Heathcliff, entonces yo lo leí con la expectativa de una historia de amor, Vale, ¿cachai? Entonces yo dije como, ay, qué entretenido, como historia como este es un clásico de amor, así como voy a ver Orgullo y Prejuicio, ¿cachai? Y empecé a leerlo, y claro, pues no enganché porque es súper incómodo de leer, incómodo. y la historia no va jamás por ahí, o sea, como que... Y no enganché, nunca lo terminé. Lo dejé... Yo creo que llegué como un tercio del libro. Ya. Sí, Más es o que, menos. claro, iba ahí con una expectativa muy errónea. Muy distinta. Después de haber visto la película, me dieron ganas de volver de leerlo. Y si darle una veníais segunda de oportunidad. Crepúsculo, No, pues no funcionó. Muy mal. Sí. Así que bien hecho haber esperado. Así, esperé. Y nada, pues trata de Heathcliff. Nunca puedo pronunciar Heathcliff. Heathcliff, nunca puedo pronunciar bien su nombre. Bueno, que es como un niño huérfano, como racializado, Mm. pobre, etcétera, que lo cría esta familia como un poco Claro, más como- constituida, pongámoslo Como que así. lo adoptan. Lo adopta, donde también está Catherine.
¿no? Ujú. Que es como, son nuestros dos Sí. protagonistas. Catherine, que es como la hija de la familia, que es como de la misma edad de Heathcliff. Sí, son más o menos de la misma edad y ellos van generando un vínculo como profundo, pero medio salvaje, como medio animalesco, por decirlo de algún modo, ¿no? Como amoroso, pero un amor bien obsesivo. Sí. Y generan ese vínculo que en realidad es muy profundo, se nota muy profundo, pero al mismo tiempo tú vas viendo que está como medio perturbado, como que es medio tóxico, ¿no? Van creciendo ellos, como que esta relación nunca llega como una intimidad ni nada, que parece que en la película son muy distintos, Más o menos. pero ellos no tienen intimidad de ningún tipo. Y a cierto punto crecen y ella decide casarse con otra persona, ¿no? Que es Linton. Que es como un nuevo vecino que llegó y familia de bien. Sí, pero claro, él tiene estabilidad financiera, estabilidad social, es como lo socialmente aceptado, Claro. como constituido, etc. Y ella como que es la mujer de... Esto que cuento es por lo que me acuerdo de la película. Ella es como la hija mujer, entonces como un poco casarla y que tenga una vida bien, ¿cachai? Claro. Como que en esa época te tienes que casar bien. Claro, pero ella igual elige eso. Sí. Como lo elige por sobre Heathcliff. Ya. ¿Eso no es un factor por cuál lo elige? Es un factor. Ah, ya. Es un factor, Ya. pero sobre todo como la estabilidad, Sí. la imagen, un montón de cosas, ¿no? Y eso genera un cambio en él. Como él se va y vuelve como ya rico. Como Sí. genera riqueza, etcétera, pero vuelve también muy vengativo, como con deseo de venganza, ¿no? Claro, porque como que lo abandonó al final ella. Y No lo eligió. no lo eligió. Y por su deseo de venganza al final, bueno, destruye casi que su vida, la vida de ella, un poco deja la pura caga, ¿cierto? Y bueno, ellos después tienen hijos, todos tienen hijos. La película corta antes de eso. Ya, Sí. ellos tienen hijos y como que tú vas viendo como el trauma de todo esto, sobre todo de, nunca puedo pronunciar su nombre, Heathcliff, se transmite como a la nueva generación, ¿no? Porque el hermano que lo bulleaba a él en el fondo tiene un hijo y él lo bulea a este hijo, le impide la educación, un montón, como que crea un nuevo él. Hace una venganza contra el niño y el niño ahora es como la víctima, como Claro, lo fue él como en su lo momento. fue él. Y crea un nuevo él. Y trata de vincular a ese niño, que es su hijo, con la hija de Catherine. Ya. ¿Ya? O sea, al su hijo, que Sí. no es este niño. Como yo no puedo estar con Catherine, entonces por tanto creo que mi hijo esté Mi con hijo, su hija. claro. Y bulea al hijo de este otro personaje. Pero la nueva generación independiente que al principio como que adopta un poquito como toda esta trauma generacional, finalmente logra salir de él. Como que logra dar un giro a todo esto y se presenta como un final más esperanzador. Ah, buena. Que si bien como Yeah. hay traumas generacionales, hay cosas que tú heredas de tus padres, formas de ser, patrones de relacionarse y todo, puedes hacerlo distinto. Claro, igual tú tienes tu capacidad de decisión Sí. y de poder hacer las cosas diferentes. Y puedes procesar los traumas o quizás las mismas situaciones de formas diferentes, No ¿no? tienes que quedarte atrapado en eso, no tienes Claro. que ser siempre estar amarrado a tus traumas, sino que tú puedes también trabajarlo, superarlo y hacer las cosas diferentes. Sí. Y Y entonces, no pasarlos a tu nueva generación, además. Claro, eso es bien importante. Entonces, claro, como que te da ese final igual esperanzador. Ya. Y nada, como que yo no pensé que me iba a gustar este libro. Iba así en nada. Pero me gustó mucho por todo eso, porque se ha romantizado mucho quizás como Es el que amor entre estos dos personajes. Eso pasa, yo siento que en la cultura popular las referencias que se hacen suele mostrarse así como este amor como doloroso, como prohibido, pero muy como romántico, ¿cachai? Y cuando vi la película y después como que investigué un poco más del libro, pero si no lo he leído, me di cuenta que no va por ahí realmente la historia, No. que nunca lo planteó así la autora además. Yo creo que sí, como que eso, se ha romantizado mucho. Yo también quizás tenía otra perspectiva, pero cuando lo iba leyendo no encontré mucho de eso. Encontré mucho de obsesión y de ¿cómo llamarlo? Como casi que ellos como que fusionaron un poco sus identidades y entonces les costaba mucho entenderse sin el otro. Como no se entendían como Claro. individuos sin la presencia del otro. De hecho hay una frase ahí que le dice que es como, no me acuerdo, como algo como no sé de qué está hecha tu alma, pero mi alma está hecha de lo mismo, o Ya. algo así, que suena muy bonito, Sí. ¿no? Pero es muy desde ese no me entiendo sin ti, no sé quién Claro. soy sin ti, y genera como un círculo vicioso y muy tóxico. Sí, porque aparte salen de eso no de una forma como, ok, puedo dejarte ir y ser feliz, sino que es mucho más como el punto está como,
tú eres mío, yo soy tuyo y como que no puedes ser feliz sin mí, por tanto hacen todas estas como acciones medias vengativas y medias manipuladoras para siempre mantenerse unidos, por al final, de una u otra manera. Es como, no nos unimos desde el cariño, entonces nos unimos desde la venganza. Sí, o sea, ella, independiente que se casa con otro, no lo suelta tampoco. Claro. Entonces, claro, ahí se genera todo esto, como efectivamente no estamos juntos, pero vamos a estar juntos de cualquier otra manera, y esa otra manera es, no sé, el odio, la venganza, y todos esos sentimientos negativos. Sí. Y esta literatura, como estoy pensando en lo que hablaba al principio, como que es gótico, se entra dentro como de la literatura gótica, y por eso se ve como mucha emocionalidad en el libro, como que mucho drama, ¿cierto? Como que es un poco parte de la todo literatura. Todo es como demasiado gótica. Grave y demasiado exacerbado. Todo es súper intenso. Sí. Y la naturaleza igual cobra mucho significado, como hay mucha descripción de la naturaleza, y como hablaba al principio, los páramos ingleses no son como, hay un escenario ahí, aquí se da. Claro. No, como que el ambiente es casi un personaje en sí mismo, por decirlo de algún modo. Y también representa esta como la emocionalidad un poco del personaje. Sí, como esta como cosa más salvaje, como esta cosa más indomable como de ellos dos, como que está muy representado en el ambiente. ¿Cachai? Entonces como que el ambiente es importante, como que esa novela, no sé, no se puede haber dado en el Santiago aquí. Como, claro, como que tenía que ser esa estética, pero no solamente como visual, sino como de sentir. Sí, porque como que como hace un paralelismo sensación. Como con lo que están viviendo los personajes. Perfecto. En el fondo, como cómo se desarrollan. Y bueno, y también esto gótico también es muy de ese tono melancólico, como bien oscuro, como a ratos violento, ¿no? Como que tiene esas cosas. Y yo siento que como lo que intentó la autora es incomodarte, o sea, es a donde apunta el libro, es, oye, esto no es una lectura cómoda. No, para nada. Y yo creo que igual se manifiesta mucho así gente en las interpretaciones que he visto como cinematográfica o de historia, pero claro, como que la sensación que te transmite el libro es distinta. O sea, yo me acuerdo cuando lo poco que leí, me queda muy grabado el paisaje, ¿cachai? Como la ubicación del lugar, más que los personajes incluso. Sí, es muy... Por eso digo, yo creo que es como un personaje en sí mismo, como el espacio. De hecho, aquí veis como los arbolitos y todo, que es como lo que está representado acá, y es muy así, siento yo. Y eso, y realmente incómoda. No es como un libro, ¡ay, qué bacán! Voy a leer con mi mantito, un momento muy chill. No, está ahí como tenso. Yo creo que este es uno de esos tipos como de clásicos que han sido como muy popularizados y como dijimos como romantizados, cuando no solamente va por ese lado, y como que creo que se ha puesto muy como una estética como de el tipo de personaje que está como, no sé, personaje femenino que está como medio como melancólico y está leyendo Cumbre Borrascosas, ¿cachai? Como que lo he visto mucho, como en serie, en película. Entonces también creo que hay como que de repente es bueno revisitar tal vez el clásico y leerlo para poder entender bien como cuáles son las reales temáticas que tiene y por qué también son un clásico, o también incluso todas estas reinterpretaciones y como tratar de romantizarlo es como una forma de tratar de poder procesarlo y como suavizarlo de cierta manera por la incomodidad que genera. Es que yo creo que también tiene harto que ver con la época vital en la que lo lees, como que quizás sí lo lees de adolescente, quizás sí te parece romántico. Porque quizá el amor adolescente es como más obsesivo, más violento en cierto punto, como muy emocional, y si no soy su mundo entero, no me ama, y un montón de cosas. Porque Heathcliff siempre está así como, o sea, yo quiero que me ame Heathcliff, así como que todos los adolescentes como muy de amarlo. Por eso, yo creo que quizá el concepto de amor que tenemos en la adolescencia es un poco de ese sentido, y entiendo que la directora ahora de la película como que se basó en su opinión del libro cuando lo leyó cuando era medio adolescente. Cuando tenía 14 años. Entonces, claro, quizás por eso se entiende un poco como lo retrató ahora. Yo no he visto la película. No, pero, no. No sé, lo digo desde el desconocimiento. No vamos a hablar al respecto. Pero claro, si lo lees más de adulta, quizás con un concepto de amor ya más trabajado, o que hayas tenido ciertas parejas, o qué sé yo, claro, lo puedes interpretar desde otro lado. Sí. Y bueno, pues es un clásico por eso. El tema del amor nunca va a pasar de moda. Y este es un amor... Y aparte la venganza, además. El amor, la venganza, que muchas veces van de la mano. Sí. O esto de pasar del amor al odio, ¿no? Que también es algo que se toca mucho. Y aquí hay un concepto del amor como bien radical y bien diferente, yo creo, a lo que se venía narrando. No sé, tenemos Orgullo y Prejuicio, por ejemplo. Típico, claro, el amor romántico, el amor que sana, el amor que te hace progresar, qué sé yo. Claro, quien te ve por quien tú eres y te acepta como eres. Y aquí tienes el amor que
que destruye, que no te salva, de hecho como que te condena de alguna u otra manera, ¿no? Entonces trae como un refresh como al concepto del amor que se venía tratando hasta el momento, ¿no? Entonces creo que está interesante. Y también todo el tema de las clases sociales, aquí también se toca, como del tema de la gente como racializada, ¿cierto? Que esa es como una de las problemáticas con la película, que lo obviaron. Del abuso infantil, de no sé, que pasa mucho, como un niño quizás abusado, víctima, se puede transformar en un adulto cruel y abusivo a su vez. También, si es que no se procesa bien ese dolor, si no puedes avanzar, como a integrarlo en tu vida, etcétera, como que puedes empatizar y entender las actitudes del personaje en base a eso, pero aún así no son justificables. Claro. Y todo eso es muy interesante. Y como, no sé, imagínate, tú fuiste un niño abusado y tú vas y le haces eso a otro niño, que no tiene ninguna que ver en el asunto, por vengarte de la persona que... Del padre, claro. Entonces es súper como complejo todo eso, como lo encuentro. Es una lectura muy interesante, o sea, cuando vi la película y no había terminado el libro, investigué más, me da mucha atención también que se describe mucho como una novela de venganza, como de amor obsesivo y de venganza, y como que yo creo que si uno lo lee desde esa arista, puedes enganchar más con el libro también, que cuando lo lees con una expectativa de algo más romántico, porque no es eso, ¿cachai? Y lo que también me mucha atención es el tema generacional, como que siento que se popularizó mucho la primera parte de la historia, que es la parte entre Heathcliff y Catherine. Sí. Y creo que la segunda parte no tienen idea de que tienen hijos, ¿cachai? Y encuentro muy interesante también esa parte como después generacional, o sea, nuevamente también transcurren muchos años en esta novela. Claro. Y vas viendo cómo los hijos pueden o no repetir esos patrones. Es que esa es una parte súper interesante de la novela que lata que no se vea, porque ahí es donde tú, como que, en el fondo, ¿qué pasa? Las consecuencias de todo esto que pasó en el fondo. Y la esperanza. Como de, se pueden hacer las cosas distintas. Claro. O sea, como en el fondo hay esperanza y el dolor se puede procesar de otras formas. Sí, esa parte suele ser muy obviada en la cultura popular. Es que sí, porque nos centramos en la historia de amor. Claro. Entonces, lo otro que importa, ¿no? Pero sí, me parece muy interesante como que el tema del amor y las relaciones es algo que a mí me apasiona bastante, por algo estoy estudiando como terapia pareja y todo. Entonces, es como que te presenten el lado oscuro, podríamos decir, del amor cuando no funciona. Claro. Como esa frustración, además. Eso, me parece muy interesante. Como al final hay un cúmulo energético ahí, que fue muy bonito en un momento, pero no pasó y se transformó en lo peor. Otra cosa. Y cómo puedes o no gestionar eso. Como, me parece muy interesante y en realidad lo recomiendo bastante. Yo creo que debería hacer una relectura de este libro. Sí, yo, como te digo, ahora, o sea, desde que la película y ahora que me lo cuentas más, me dan ganas de dar una nueva oportunidad y realmente terminarme el libro. Igual no te lo leas cuando como que quieras algo muy lindo, romántico, muy fácil, liviano. Sí, no, como que tienes que ir preparada para la incomodidad. Bueno, Dani, ¿cuál es tu siguiente clásico? Mi siguiente clásico, uno que hemos mencionado, pero que volver a profundizar, que, bueno, a mí me encanta la distopía, ciencia ficción, Orwell 1984. A mí me encanta ese libro también. Sí, este tampoco lo leí en el colegio, ¿cachai? Que nuevamente cuando me tocó, cuando estaba como en el año que se lee, lo sacaron de mi lectura obligatoria y onda la generación de arriba y de abajo le tocó. De hecho, ese te lo regalé yo. Tú me lo regalaste y es el único libro que tengo marcado. Como que esa época me dio así como, es que este es un clásico, así que marcar todas las partes interesantes. Y a veces lo leo y como que marqué como a la altura un poco de la frase, me da la impresión que fue. Claro, o sea, a veces uno no sabe ni qué marcó. Sí, como que la otra vez lo estaba viendo y fue como, no sé qué marqué acá, pero no importa, debe haber sido muy interesante. De hecho, ese te lo regalé como en tercer año de una cosa más así. o menos, sí. Yo había leído en el colegio Un Mundo Feliz, que me encantó muchísimo. También, bueno, La Granja Animal, o sea, La Reunión Naranja, también del mismo autor. Pero este no, este me faltaba. Y me acuerdo que en el colegio me hicieron ver la película. La película es muy extraña. Es muy extraña, a mí me perturbó demasiado. Y después de muchos años, cuando me regalaste, conocí a la Sami en la universidad y después, un par de años, me regaló Orwell 1984. Sí, me acuerdo que estaba hablando mucho de que quería leer lo que quería leer. Sí, es que sentí que era un clásico que me hacía falta, ¿cachai? Y creo que en esa época estábamos con un ramo que se llamaba como Persona y Sociedad, ¿puede ser? No me acuerdo. Que hablaba como del tema de los poderes, del panóptico y la cuestión. Y Foucault y todo eso. Foucault y todas esas cosas, entonces fue como que era como la lectura que había que tener, ¿cachai? Claro, bueno, sí, es muy Foucault. Sí.
Pero además que es como parte de la trilogía típica como de distopías clásicas, que es como Un Mundo Feliz, 1984 y Fahrenheit 451, como también. que son como los mega hiper clásicas. Sí, y esas otras dos las leí y esta justo no está. ¿Cachai? Muy random. Bueno, entonces lo leí y me encantó. No he hecho relectura tampoco, pero es un clásico que yo creo que también se hace referencia hasta a los Simpsons, este libro, y en muchas partes de cultura popular, lo cual dice como que tanto permea, pero creo que los conceptos son vigentes hasta hoy en día. Pero si hasta el reality, el Gran Hermano, que es muy popular como en España, bueno. todo eso es de acá. Es del Gran Hermano. O sea, hay conceptos que yo creo que mucha gente no ha leído el libro y los usa, ¿cachai? Es como cuando uno habla de la Matrix, todavía no he visto la Matrix, pero sabes a qué se refiere la Matrix. Claro. ¿Cachai? Entonces, bueno, ¿de qué se trata 1984, escrito por George Orwell? Es un mundo distópico, donde hay como toda una sociedad que está controlada por este Gran Hermano, que todo lo ve y todo lo sabe. Y sigue un personaje que trabaja lo que es como el Ministerio de la Verdad, que lo que hacen es como reescribir la historia para que sea la verdad que tiene que ser esta sociedad. Claro, a través de la mentira. Claro, a través de hacer censura y reescribir y cambiar las cosas que fueron hechas. Es que eso es muy cuático, esa frase de que quien controla el presente controla el pasado, o controla... me parecía muy heavy, que es verdad. Como... Tiene muchas frases así muy como... porque, bueno, voy a resumir de qué trata. Y sigue a ese personaje que a ese motivo no me acuerdo muy bien, entra como en contacto con una persona que está un poco como de la resistencia dentro de esta sociedad, ¿cachai? Y como que le abre los ojos un poco a lo que es lo que está haciendo realmente esta sociedad, y que la verdad que él mismo está censurando no es la verdad realmente, y que hay mucha opresión y mucho desigualdades en el uso de los recursos, por ejemplo, etcétera, y que no hay libertad finalmente, no hay libertad de expresión, no hay libertad de quien tú quieres y puedes ser, y mucho control en ese sentido. Entonces, plantearnos esa misma pregunta, que es como pareció estar en ese sentido Los Miserables, como de, en una sociedad con este nivel de control, ¿quién eres tú realmente, cachai? Como cuál es tu identidad y cuál es tu libertad, y como qué puedes hacer o cómo puedes vivir tu vida en este nivel de sociedad de control. Y todo el tema que a mí como que me voló la cabeza en ese sentido, porque creo que fue muy novedoso, que es el tema de la verdad y de la historia, ¿cachai? Y de la narrativa, o sea, que las cosas, el control solamente es como el poder de tener como las murallas y las cámaras, ¿cachai? Sino que es como el hecho de las historias que se cuentan, de la verdad que se cuenta, de los ritos, de las culturas, las leyendas, los mitos, todo eso te va generando una realidad que finalmente es lo que te va como moldeando la conducta y la relación entre las sociedades, ¿cachai? Sí, es entonces, como eso de que el vencedor es el que cuenta la historia, como que claro, va un poco por ahí, ¿no? Va lo mismo por ahí, sí. Y entonces es todo ese tema como de la manipulación de la historia y de como la información física, lo encontré como un brillo porque te hace cuestionarte todo. Entonces, como, entonces, ¿cuál es la realidad, cachai? ¿Cuál es la verdad que puede haber en este mundo? Como que la verdad es líquida, como que no, claro, y que quienes tienen el poder, un poco como el gobierno en este caso, cachai, este estado controlador, es quienes controlan esa verdad. Entonces, uno como ciudadano al final, ¿qué realidad estás viviendo, cachai? ¿O qué puedes hacer en ese mundo? Es heavy. Yo me acuerdo esa cuestión del chocolate, no sé si te acuerdas, que es como, no sé, el chocolate vale 500 pesos ya. Y sí, al otro día dice como, oh, el chocolate baja su precio, vale 650. Y es como, ¿pero cómo bajó? No, si siempre estuvo a 700. Sí, como y es no. como, sí. Era muy cuático como todo ese tipo de cosas. Es muy brígido, entonces como que, y bueno, y todo es como súper como que es como este mundo distópico medio como retrofuturista, ¿cachai? Como que el futuro es muy visto desde como muchos cables y como cámara, y me acuerdo que está como la pantalla del Gran Hermano y te dicen que por la pantalla te pueden ver, pero no necesariamente tú lo sabes, que es muy dentro del concepto del panóptico de Foucault, que es como estas cárceles que tienen como una torre al medio que puede ver todas las celdas, ¿cachai? El punto es que las celdas no pueden ver que está en la torre, entonces podría no haber nadie, pero el simple hecho de saber que tal vez te podría estar viendo ya controla tu conducta. Claro, y que tú ya generas casi que tu propio control dentro interno de tu cabeza, porque... Claro, ese mismo concepto lo aplican acá con estos como televisores y cámaras y como este Gran Hermano que todo lo ve y todo lo sabe. Entonces al final no necesitas tener como este control, como guardias con cada persona. Tú solo te autocontrolas. Claro, entonces salir de esa como prisión mental es muy heavy, ¿cachai? Y un poco el viaje que sigue este personaje. Cuando conoce a esta otra persona, que también de quien como que se enamora y tiene una especie como de relación, es como también un poco de salir de esa prisión mental y como ver la realidad. Y hay una parte en que salen como a me acuerdo más de la película, que hay una parte que hay como un bosque, un prado, hay como pasto y verde, ¿cachai? Y eso está como en la sociedad, como donde viven, todo es como gris, ¿cachai? Sí. Es muy loco.
Y después, creo que al final como que descubrís que todo este movimiento, o las bases del movimiento rebelde, lo hace el mismo gobierno. Porque tiene que dar la ilusión de libertad a las personas. No, sí. Es que esa parte es terrible. Sí, entonces es muy, muy heavy. Bueno, este libro también se escribió como en toda la época, como que te visualiza un posible 1984, de toda la parte de la Guerra Fría. Y pero como que es de los gobiernos totalitarios al final. Sí, como... claro, va como por ese lado, ¿cachai? Como que está en ese contexto que lo escribió, pero aún así puede ser vigente hoy en día, e incluso uno lo puede ver en sociedades que hoy día son como súper libres, como neoliberales y todo el tema. Igual siempre está el tema como del control y el control de la verdad y de la historia, y uno lo puede ver, por ejemplo, con el control de los medios de comunicación y de las noticias, ¿cachai? ¿Cuál es la narrativa que están generando? Cuando uno ve noticias donde todo es terrible, tú te haces una ilusión de que la realidad entonces es todo terrible, y que, no sé, está la cagada el país, está la inseguridad, pero es como la historia que se va generando. Entonces es muy loco como eso de la narrativa en la que uno vive, y cuál es como entonces la verdadera como realidad y qué control o libertad uno puede encontrar. Como que siento que son muy como brígido como se lo imaginó este autor, y hasta hoy en día puede seguir siendo vigente. No necesariamente una cultura así súper totalitaria como se ve acá, y tal lo que donde él lo extrapoló, ¿cachai? Incluso en culturas no totalitarias hoy en día hay un tema también del tema de la verdad y la historia. Lo que pasa es que yo creo que, claro, aquí es muy evidente, pero ahora podemos vivir lo mismo pero de maneras sutiles. Claro. Como que quizá eso es la diferencia ahora, como que ya no necesitáis aquí tu cámara y tu claro, como que te estén grabando. Y tener ese gran hermano, ¿cachai? Pero aún así puedes tener esa misma sensación como de coerción, de control y todo, de formas diferentes, como sutiles, más invisibles. Claro. Por decirlo de algún modo. Sí. Así que un clásico realmente para leer muchas veces. Sí, y yo cuando lo leí también, como muy distinto a Cumbres Borrascosas, pero la misma sensación de incomodidad, como de... yo me sentía muy incómoda y muy como estresada, frustrada, como leyendo el libro, me acuerdo. Como insegura, como que tú caché que el personaje está siempre inseguro. Sí, y te transmitía esa sensación de como de sentirte vulnerable, no sé. Sí. Y que es un poco, claro, lo que te transmite esto, porque el personaje está vulnerable, ¿cachai? Al final es un ciudadano X, en esta maquinaria gigante. Sí, ¿no? Y tengo muy grabadas esas escenas cuando van como a esta habitación, no me acuerdo el número, pero las 200 y tantos, ¿cuál era una habitación como específica que tenía un número específico? Donde como que... ¿La de la rata? Que te torturaban como con tu miedo más grande y para él eran los ratones. Oh, esa parte es horrible. Sí, y yo todo el rato pensaba como, oh, ¿con qué me podrían cómo me podrían torturar? Como que tenía... ¿Cuál es tu enemigo más grande? Sí, tenía como todo ese conflicto así todo el tiempo. Sí, po. Y finalmente como, también lo encontré muy heavy, como cuando los logran romper, por decirlo así, es cuando se traicionan el uno al otro al final. Como, claro. No es que revelen quizás como, no sé, toda la información, no, sino que es como, traicionaste a esa otra persona porque le dijiste como, deja de torturarme a mí, tortúrala a ella, o deja de torturarme a mí, tortúralo a él. Y un poco en tu individualidad finalmente es como el mayor escudo que tiene esta sociedad, ¿cachai? Como tu valor por ti mismo, ¿cachai? Más que la conexión que puedes hacer por otro y el sacrificio que puedes hacer por otro. Porque uno pensaría en otra sociedad que la persona diría, tortúrame a mí, déjalo libre a la otra persona, o no, jamás voy a regalarse a otro hombre, pero acá es como tanto que entregas a la otra persona. Sí, no, es heavy como, bueno, al final del libro como que te cae, bueno, eso es lo que te da, como que no hay salida, no existe la escapatoria, no existe. No hay. Sí, eso es como diferencia con Cumbres Borrascosas, que como que tienen como un poco más esperanzador. Este libro no es esperanzador. No es esperanzador para nada. Para nada. Sí, bueno, incluso hasta Los Miserables un poco más, no sé si esperanzadora, pero como que te conmueve, ¿cachai? Yo creo que los personajes logran encontrar tal vez cierta tranquilidad, ¿cachai? En su vida. A cambio acá no, para nada. Pero muy recomendado, así que léanlo. Si quieren sufrir, léanlo. No, yo creo que te da para pensar mucho y son temas muy vigentes hoy en día. No, todo el rato, yo tampoco lo he releído, pero lo haría. Sí, sí. Esa era mi segunda lectura. Ahora vamos como con lecturas como más picoteadas. Mega hiper rápido, pero así casi picoteadas, que sin decir de qué trata. Sí. Ya, vamos a ir con lecturas rápidas, ¿cierto? Sí, picoteo. Como otro clásico que leí, me gustó mucho, obviamente, Orgullo y Prejuicio. No, Orgullo y Prejuicio. Como que... ¿Qué linda esa edición? Esta edición es muy bonita, de hecho yo me lo leí en digital y me demoré mucho en comprarme un libro hasta que di con esta. Bueno, hay otras ediciones mucho más bonitas y que tienen las cartas y todo, que son preciosas, pero esta está bastante bien y fue barata. Bonito. No sé mucho qué decir de este libro, pero es un libro, ese sí, de romance, como bonito. Mr. Darcy. Mr. Darcy.
Nada, como fácil de leer, encuentro, como conectáis con los personajes. También son personajes grises, por algo se llama Orgullo y Prejuicio, como que son los defectos un poco como de cada uno de los protagonistas. ¿Por qué crees que es un clásico Orgullo y Prejuicio? El amor, las clases sociales, lo mismo, ¿no? Obviamente ya no estamos en una época donde te casan por dinero, claro. o todas las mujeres van a ser solteronas a los 20 años, y etcétera. Pero sigue tocando temas como de la naturaleza humana, ¿no? Que es como eso, el amor en las diferencias, ¿cachai? Y también el poder ver más allá de la fachada un poco del otro. Y cuando te encontráis como con ese otro auténtico, ¿cómo se puede dar ese vínculo? Ya. ¿No? Mr. Darcy. Claro, pero es que Mr. Darcy ya uno también lo tiene muy idealizado. Sí. Es que yo le puedo hacer la película igual. Sí, pero también tiene toda una fachada, una personalidad como bastante desagradable en una primera instancia. Sí, po. Entonces como también eso, como al final para tener una conexión amorosa tenés que superar ciertas como barreras, etcétera. Y aquí también se da como un amor de clases sociales muy distintas. ¿No? Como la familia Bennett, no digamos que tenía muchos recursos, tenía muchas hijas, por ende como muy difícil como la situación. Aunque era una oportunidad como o sea, tenían como la preocupación siempre de dejar bien a las hijas, ¿cachai? Claro. Dejarlas bien en ese sentido para que tengan una buena vida. Y eran, no sé, 5 hijas. Sí. Difícil, y claro, Mr. Darcy era una persona muy ultra, mega adinerada. De hecho, han hecho como la comparación a la actualidad y en realidad el tipo era ultramillonario. Sí, es que tenía muchos terrenos. Sí. Entonces, claro, como que todos esos tópicos se siguen manteniendo igual. Ya. Muy bonita. Yo solo he visto la película, no he leído el libro, pero sé que la película también como que, no sé si es como que innovó mucho, pero tal vez como una cosa que hace que sea muy clásica o muy querida tal vez para las mujeres en especial, es porque tiene algo como en la grabación que se llama el female gaze, que es como la mirada femenina dentro de como las tomas que tú haces y la forma que enfocas y encuadras la historia. Que generalmente cuando son historias de amor dirigidas por hombres tienen como un encuadre mucho más masculino de lo que ellos verían. Acá me acuerdo siempre de típicas escenas de la mano, del toque, ¿cachai? Como que todas esas sutilezas que están como como female gaze, y creo que es como una cosa que popularizó también mucho la película. Y él caminando en la niebla, en la lluvia, como... Claro, pues, ¿cachai? Y todo eso es mucho más como romántico y hot que ver cualquier otra cosa, ¿cachai? Porque tiene esta mirada más femenina. Puedes ver todo lo spicy posible, pero no va a ser más sensual que eso. Exacto, tal cual. Sí. Sí, entonces muy bonito. Y bueno, como paréntesis, también eso es uno de los factores que hace que Hero Rivalry, que es como esta serie del hockey, que si bien es como un amor homosexual, es muy popular entre mujeres. Tiene que ver porque, bueno, es amor, y al final le puede gustar a cualquiera, ¿cachai? Es una muy buena historia de amor, pero tiene mucho también como esa mirada más como femenina de esa parte, ¿cachai? Como esas como sutileza, esa como tensión, de esa parte más como sensual que eso es tan explícito. Siento que parte explícita la serie, y va mutando, porque muta también su amor. Entonces es muy bonito. Sí. Es como paréntesis cinéfilo. Sí, no, pero es verdad que la película tiene eso y por eso le gusta mucho más a mujeres que a hombres la película. Sí, y bueno, y el libro fue escrito por una mujer también, entonces creo que le hacía justicia que también fuese dirigida y escrita por una mujer el guión de la película. Pero sí, ese es una mención honrosa. Sí, muy bonito. Yo traje otro que creo que no sé si mencioné cuando hablamos de clásicos infantiles. Porque mención rápida, El Principito siempre, un clásico, pero hicimos un capítulo específico sobre eso. Sí, pueden verlo en nuestro canal. Así que traje otros, que es Alicia detrás del espejo, o sea, Alicia del País de las Maravillas y Alicia detrás del espejo. Que me encantó. Yo me acuerdo cuando chica vi la versión de Disney. Me encanta de Alicia del País de las Maravillas. Y era mi película favorita. Yo recuerdo demasiado una vez que viajé a Tongoy, que son como 4 horas de viaje de Santiago, y veníamos de vuelta y yo llegué a poner el VHS en la tele de Alicia del País de las Maravillas porque amaba esa película. Es muy buena. Y la encontré demasiado entretenida, la encontré muy como... Tiene como este humor o este como ingenio, ¿cachai? Como tan entretenido que me fascinaba. Y después fue de grande, cuando estaba en la universidad, me dieron ganas de leer el libro para poder conocerlo bien. Entonces ahí mi mamá creo que fue que me regaló y después me compré el segundo, que el segundo me gusta mucho en esta edición porque la gracia del libro es que tiene muchos juegos de palabras también. Sí. Y mucha parte matemática. Entonces este de acá, si bien está en español, tiene hartas como notas de autor y notas del traductor, que te voy a entender bien como esos como juegos de palabras. Sí, porque si no es muy difícil en español. Sí, como que a veces no, hay como parte que te pierdes por la traducción. Y bueno, Alicia, yo creo que todo el mundo sabe que está Alicia de las Maravillas, pero es una niña que entra a un mundo de maravillas
siguiendo a un conejo que llega tarde a todos lados. Y ahí se ve toda una aventura para tratar de salir de este lugar de ensueño, podría decirse, o de miedo. Ensueño, entre comillas. Sí. Ensueño. O sea, como o de miedos, de presiones. Y tiene muchas cosas porque es como un mundo donde la lógica no es muy lógica o es demasiado lógica. Entonces tienes frasquitos que dice drink me y te hace grande, otro que te hace chico, y el conejo que llega a los lados, y llegaba unas personas que están celebrando un cumpleaños, pero celebran el cumpleaños de todos porque es el día de no tu cumpleaños, entonces celebran a todos por no tu cumpleaños. Feliz no cumpleaños, sí. A ti. Y hay muchas historias, leyendo ambos libros me di cuenta que en la película de Disney mezclan ambos un poco y cosas que aparecen en uno que aparecen en otro y que las ponen como acá en la película. La película es bastante distinta al libro en algunas cosas. También tiene un tema que el libro es más como un juego de ajedrez. Creo que el 2. El segundo, sí. Es el 2. Es como un juego de ajedrez y es muy como interesante en ese sentido, que es un poco distinto de entender. Y bueno, las ilustraciones son bacanas. Sé que el autor igual tiene hartas críticas. Sí. Medio funado. Pero el libro ya se volvió como un clásico, tira como por este como ingenio que tiene, esta forma de narrarlo, este tema que como que es como fantasía, pero no es fantasía, ¿cachai? Como que es como muy novedoso, yo creo, para la época. Y sí, igual el libro es extraño y difícil de leer, yo diría. No es un libro tan sencillo. No. Y creo que las adaptaciones te hacen entrar a la historia de manera más fácil. Como que uno trae una predisposición diferente. Como la de Disney o la de Tim Burton, que son como las últimas. Sí. Porque el libro, yo me acuerdo también me lo leí, igual no era un libro fácil, rápido, digerible, tan sencillamente. Ay, yo me lo leí así como de una patada. No, yo como que iba lento, como que trataba de entender como lo que me estaba tratando de decir, porque si no, es confuso y es caótico el libro. Es que es caótico. Sí, es caótico. Y pasáis como de una cosa a otra y se entendí muy bien por qué. Y sí, pues es verdad, las películas te dan como cierta línea que tú es un puedes poco más seguir, lineal, porque tú vas a ir reconociendo las cosas. Entonces como, estamos acá ahora, no, ahora estamos acá, ¿cachai? Pero sí entender que la película te mezclan ambos libros, entonces hay que seguir uno y después el otro. Muy bueno. Sí. Así que esa es mi recomendación de otro clásico. Yo el último, que ya hablé mucho de este libro, pero no importa, lo voy a mencionar igual. Frankenstein. Es que yo me encanta este libro. Me gusta mucho este libro. También entré como, leamos un clásico, fin. Y me terminó encantando. Nunca pensé que me iba a gustar tanto. Porque, sí, te gusta mucho, es tu libro favorito. Me gusta mucho, tiene muchas descripciones y yo de la naturaleza y todo, yo dije como esto me puede aburrir. Claro. No me aburrió, como que encuentro que le aporta mucho como al libro. Y nada, pues como decía antes, está enmarcado como dentro de la literatura como... ¡Ay, me olvidé! Del romance. Sí. Pero no porque haya amor, sino que es por la forma de narrar como muy sentimental y muy como de la naturaleza, lo que te hace sentir, y etcétera. Y está muy interesante. Y el dilema moral, el monstruo, cómo se relaciona con la gente, me parece como muy bueno. Es terror, pero es un terror no del susto, no de lo paranormal. No, es como las temáticas. Es como... un terror muy humano, como, muy como de lo moral, de cómo te puedes corromper, de todo ese lado. Como, y está muy bueno. Voy en la mitad de la película, que hasta ahora igual me ha gustado, aunque cambia muchas cosas, por lo que recuerdo. Pero una linda interpretación. Yo encuentro que, sin haber leído el libro, pero encuentro que es una linda interpretación la que hace Guillermo del Toro de la historia, ¿cachai? Y con lo énfasis que le pone a lo que quiere mostrar. Sí, es que porque él ama los monstruos y siempre toma la humanidad de los monstruos, claro, ¿cachai? Es que todavía no voy en esa parte. Ya. Yo donde voy recién despertó el monstruo. Ya, okay. Entonces no he visto esa parte todavía. Ya. Pero sí, o sea, y además que este libro sí que es de la cultura popular, o sea... Todo, hay miles de monitos animados, No, y también como partes ya más... que se alejan mucho también del espíritu de la historia. Me acuerdo que me pasó con esta película, que me cambió mi idea de Frankenstein. Para mí mi idea de Frankenstein era el monstruo con los dos tornillos acá haciendo... ¿cachai? Eso para mí era Frankenstein. Y la gente con la antorcha, la cuestión. Y viendo la película de Guillermo del Toro después y haberlo conversado contigo en otros capítulos, como que me di cuenta que en verdad la historia es mucho más profunda que eso, ¿cachai? Y es muy bonita. Sí, o sea, es que Frankenstein es quizás, o sea, a ver, no Frankenstein porque es el doctor, pero el monstruo, la criatura, es mucho más humano que es mucho humano. Y entonces eso
es heavy cuando lo empezáis a leer con esa idea preconcebida que uno tiene, como de el monstruo que va por ahí, que no como sabe lo ni más... hablar y como Sí. genera caos, ¿no? Te cambia toda la perspectiva. Sí, porque es como lo que más se popularizó y muy bonito y por eso encuentro que es una muy linda película de Guillermo del Toro, porque justo él aborda eso, ¿cachai? Aborda estas como monstruos o criaturas donde realmente los verdaderos monstruos son los otros. Claro. Bueno, y si es así, que yo todavía no determino, yo creo que es lo que quiso decir Mary Shelley con esto. O sea, realmente eso, como el entorno, el contexto, los otros humanos eran los reales monstruos aquí. Y sobre todo el maldito Frankenstein. Soy maldito Frankenstein. Que lo odio. Yo también lo odio. Es como, ¿por qué haces todo esto y después abandonas a tu criatura? No, es que qué hombre más desagradable. Es muy desagradable. Sí, papito corazón total. Eso, como, amigo, ¿por qué haces todo esto y después te desentiendes? Sí. No, horrible. Entonces, ¿te va a gustar la película? Sí. Ya. Si no, yo si creo que le hace justicia. Voy a la mitad, me está gustando. Los problemas es que la vi en la noche, tuve sueños perturbadores, pero no importa. Y este libro es muy bueno, a mí me gusta mucho. Sí. Y recomiendo mucho ver después en Netflix también. Hay un documental de 40 minutos de la producción de la película. Es muy bonito porque te explican cómo hacen los trajes, los sets, todo, y en verdad es bacán como ver la visión de Guillermo del Toro y cómo crea estos universos. Ya, yo voy a recomendar también en Netflix, no sé si todavía está, pero es la película de Mary Shelley. La de la vida de la autora. Sí, y esa película la vi hace, no sé, 5 o 7 años y me encantó. Es muy bonita, es como buena, debe ver. Cómo se le ocurre la historia, cómo escribe el libro, cómo lo publica, y lo tiene que publicar a nombre de su esposo primero porque era mujer y todo ese tema. Y está muy interesante esa película de la historia de Mary Shelley. Muy buena recomendación. Me di cuenta de que todas tus recomendaciones son de autoras mujeres. Autoras. Sí, si te fijas, Mary Shelley, Emily Bronte, Jane Austen. Muy bien. Así que espectacular. El mío no, son todos masculinos. George Orwell me ha funado. Lewis Carroll. Bueno, Víctor Hugo no lo sé. Víctor Hugo. Es verdad, aquí estamos representando géneros. Así que estamos todos bien diversos. Batalla de géneros. Claro. Eso, pues bueno. La última que traía yo también, mención en general, nomás como de ciencia ficción, es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es de Philip Dick. Sí, que es como la inspiración de Maze Runner, ¿no? De Blade Runner, de la película Blade Runner, sí. Muy distinta a la película, me acuerdo de la película hace muchos años atrás, después me leí el libro porque me dieron muchas ganas de leer el libro, me encantó. Y una de las cosas que más me gusta es como esto de la tecnología y fíjate qué es lo que nos hace ser humanos o la conciencia, porque uno personaje empieza a dudar si es que el humano es un androide, y los androides son tan humanos que siguen siendo androides. Y cuál es como realmente ese límite finalmente de la conciencia humana y entonces los derechos que se requieren. Tiene mucho que ver de repente con eso, con el tema de la creación. Creamos estas inteligencias artificiales, ¿cachai? Y queremos puro controlarlas y usarlas, pero si le estamos dando la capacidad de sentir o solo fingen sentir, entonces encuentro que toda esa bola es muy bacán y un libro cortito, rápido de leer, sí, es muy súper entretenido. Que es del mismo autor, Ubik, que toca como temas similares desde otro lado, nada que ver, pero también tiene que ver con eso, como la conciencia, el ser, cuando eres humano, cuando estás vivo, cuando estás muerto. Claro, y si estás muerto, pues tu conciencia se guarda, ¿estás vivo? Claro. ¿Sigues siendo tú? Entonces, sí, lo mismo. Y el mismo autor de El hombre en el castillo. Ya, ese no me gustó tanto. Sí, no lo sé, pero... Decepción. Pero el mismo autor que es un clásico de ciencia ficción, pero yo diría que para traer uno es El sueño en los androides con oveja eléctrica. Y Ubik, que no sé si es un clásico, pero es bueno. Sí, es buenísimo. Ya, eso. ¡Salud! Salud por los clásicos y por reivindicarlos también, que a veces están como muy vapuleados ahí los clásicos. Sí, no, por algo son clásicos. ¡Salud! Recomiendo unos clásicos.